Curso Realidad Social Peruana, curso Realidad Social Peruana, clase diferida del tema de ciudadanía indígena y ciudadanía ambiental en el Perú. Segunda parte, segunda parte. Nos habíamos quedado en que ya hemos definido qué son la ciudadanía indígena y la ciudadanía ambiental, los conceptos. Ahora vamos a profundizar un poco. La ciudadanía indígena define como sujeto de derecho, o sea, como quien goza el derecho al colectivo de un pueblo indígena. Es un derecho colectivo, ya lo dije hace un rato. Este, y es un pueblo indígena, se le considera sujeto de derechos porque se entiende que es un pueblo que existía antes de que el Estado, el país, se independice, ¿no? En el caso de Perú pueden pensar en pueblos indígenas como por ejemplo el pueblo Guajún, el pueblo Ayáninca, que ya existían antes que Perú se independice, e incluso se puede argumentar que hay pueblos andinos que también existían antes que el Perú se independice, ¿no? Se puede empezar en el pueblo Cañari, en el pueblo Tupe, en fin, es algo que también se puede extender incluso a pueblos que tienen más población, el pueblo Quechua, el pueblo Aymara, aunque en estos dos últimos casos existen bastantes problemas de orden operativo pero bueno, ya no voy a, todavía no voy a profundizar tanto por ese lado, pero solo les digo como ejemplo, ¿no? Este, son derechos, son derechos que aparecen por primera vez en el convenio 169. Disculpen que eso o sea, debería tener un nombre más bonito, ¿no? Pero así se llama, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que es un organismo de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo. Un problema con la Organización Internacional del Trabajo es que les ponen números a sus convenios, no les ponen nombre. Y eso hace que a veces sea un poco deslucido eso. Pero créanme que es un convenio muy importante, el 169. Dispone lo siguiente este convenio. Primero, que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Libre determinación, o sea, eso es algo bastante fuerte. O sea, tienen derecho a autogobernarse, en pocas palabras. Pero no tienen derecho a ser independientes. O sea, tienen derecho a ser autónomos dentro de sus territorios, obviamente, y para su población, obviamente, no vale para turistas, extranjeros, etcétera. Este, tienen derecho a autogobernarse, a tener normas propias, pero esas normas no pueden contravenir a las normas del país en el cual están. En este caso, no pueden contravenir, no pueden ir en contra de la Constitución peruana. Tampoco pueden ir en contra de las normas de Naciones Unidas, empezando por los derechos humanos. No pueden ir en contra de los derechos humanos, de la libre determinación de los pueblos. Entonces, esos son los límites. O sea, autogobierno sí, pero dentro del marco jurídico, digamos, dentro de las leyes del país en el cual están y por supuesto, dentro del marco jurídico internacional, dentro de lo que Naciones Unidas dice. Segundo, derecho a la identidad cultural indígena. Claro, los pueblos indígenas tienen derecho a poder manejar sus propias lenguas. El uso de lenguas nativas es un derecho humano y es parte de la ciudadanía indígena. Y así como es la lengua, una serie de costumbres, tradiciones, folclore, la religiosidad también, por supuesto. O sea, tienen derecho a creer en diversos tipos de entes religiosos que para estos pueblos son valederos, importantes y hasta pueden ser considerados reales. Tienen todo el derecho a eso. Es más, nadie tiene ningún derecho a ir en contra de eso, ¿no? Eso es parte de su identidad cultural, ¿no? Tienen, por supuesto, el derecho a ser propietarios y poseedores de sus tierras ancestrales, los pueblos indígenas. Por supuesto que sí. Las tierras indígenas son, según la ciudadanía indígena, son inalienables. No se pueden, no puede venir el Estado y arrebatárselas, no puede venir el gobierno y dárselas en concesión a una empresa extranjera o cosas parecidas. Lamentablemente esto se incumple a veces, lamentablemente se incumple, pero eso va contra las normas de Naciones Unidas que el propio Estado peruano ha reconocido, porque este convenio, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha sido firmado por el Estado peruano. Entonces el Estado peruano se ha comprometido a respetar esto, ¿no? Y es un compromiso internacional, es una obligación internacional. Luego,
tienen derecho a la consulta previa. ¿Qué es el derecho a la consulta previa? Que si se van a desarrollar actividades económicas en territorios indígenas, u otro tipo de actividades, por ejemplo, actividades militares, se les tiene que consultar antes a los pueblos indígenas si están de acuerdo o no. Por ejemplo, ¿están de acuerdo en que por aquí pase el gasoducto, o sea, un canal de gas, o un petroducto, un canal de petróleo? ¿Están de acuerdo, algo más fuerte, con que se extraiga de su subsuelo gas, petróleo o algún mineral? ¿Están de acuerdo con que se realicen ejercicios militares en su territorio? Se les tiene que consultar. Es parte de sus derechos. Aquí en esta imagen, esta es una imagen de la consulta previa. El nombre completo es consulta previa, libre e informada. Pues claro, tiene que ser libre, pues si no, no tendría valor, y tiene que ser informada. Igual, no tendría valor si no fuese informada, ¿no? Entonces, van representantes del Estado, les informan de qué se trata el proyecto que se va a hacer, y libremente los pueblos indígenas tienen que decidir si es que están de acuerdo o no con que se realice la actividad económica, actividad militar u otro tipo de actividad en su territorio, actividad que es extraña a ellos, obviamente, ¿no? Y luego, otro derecho muy importante es que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en el desarrollo del país. En nuestro caso, tienen derecho a participar en el desarrollo del Perú. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no son ajenos al desarrollo de toda la sociedad peruana. O sea, si bien tienen derecho a participar de su propio desarrollo como pueblo indígena, también tienen derecho, como peruanos que son, en nuestro caso, a participar del desarrollo de toda la sociedad peruana, de todo el Perú, ¿no? Y no solo el desarrollo, sino ahí van incluidas más cosas. Tienen, por ejemplo, tienen todos los derechos políticos. Por ejemplo, tienen derecho al voto, a elegir, a participar en las elecciones presidenciales, a las elecciones del Congreso del Perú, etcétera, ¿no? No es que sean un país aparte. Tienen derechos especiales, pero eso no los hace ser ciudadanos de otro tipo. No lo son. Siguen siendo ciudadanos del país al que pertenecen. En este caso, siguen siendo ciudadanos peruanos, ¿no? Entonces, bueno, decir algo. Esta lista no es exhaustiva. Aquí les estoy presentando 5 derechos de lo que es la ciudadanía indígena. Hay más, hay más. Estoy presentando los que estoy considerando los más importantes. Hay otros más, pero bueno. Entonces, ahora pasemos a la problemática. Vamos a ver primero una línea de tiempo. ¿Cómo comienza todo esto? En el año 94, el presidente Alberto Fujimori firmó el convenio 169, el que da derechos a los pueblos indígenas, justamente, de la Organización Internacional del Trabajo. Que ya lo hemos mencionado acá. Lo firma en el año 94, en el año 1994. Varios años más tarde, el presidente Alan García, en su segundo gobierno de Alan García, crea al Ministerio del Ambiente, ¿sí? Y el Ministerio del Ambiente, ese mismo año, 2008, reconoce a la ciudadanía ambiental. O sea, reconoce esto, ¿no? Esto es la ciudadanía ambiental, o sea que todo ciudadano peruano tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y a su vez tiene el deber de protegerlo. Derecho a nivel internacional, ¿no? Tiene derecho internacional de gozar del medio ambiente sano y el deber internacional de proteger al medio ambiente, es firmado por el Perú en el año 2008. Pero sucede un hecho que va a cambiar el curso de los acontecimientos en el año 2009, o sea, el año siguiente, que es que el Perú emite, el gobierno de Alan García en concreto, el gobierno de Alan García, un decreto ley que fue conocido por la prensa como la llamada Ley de la Selva, que se hizo para facilitar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se firmó ese mismo año también. Perú firma un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y para facilitar las inversiones norteamericanas en el Perú, Alan García decreta la llamada ley de la selva, ¿no? ¿Y qué es la ley de la selva? Es una ley que básicamente genera protestas porque es una ley que contradice a la ciudadanía indígena y también contradice a la ciudadanía ambiental, ¿no? Estipula esa norma una serie de atribuciones para las empresas norteamericanas que vengan a invertir en la selva peruana,
que básicamente les da carta libre, carta blanca, o sea, permiso, para, primero que nada, arrasar con la naturaleza, depredar, arrasar, etcétera, y eso va contra los derechos del medio ambiente, y también para, incluso para no tener que firmar esto, la consulta previa, para poder atropellar los derechos de los pueblos indígenas, e incluso para poder desplazar a los indígenas del lugar de donde viven, desplazarlos de donde viven. Entonces, es un decreto ley que claramente está violando estas dos cosas, la ciudadanía ambiental y la ciudadanía indígena. Las está violando. Por supuesto, es un decreto ley que uno puede decir, bueno, si va en contra de los tratados internacionales que el Perú ha firmado, debería ser declarado nulo. Y claro, debería ser declarado nulo, y creo que eventualmente lo fue. Pero para esto, el Tribunal Constitucional, que es el que declara la nulidad de estas cosas, se demoró bastante tiempo, y mientras tanto ya había estallado una gran revuelta social, una revuelta social bastante grande en la cual hubo muertos, varios muertos, tanto policías como indígenas. Murieron indígenas y policías en el llamado Baguazo, que fue un enfrentamiento que se dio en la zona de Bagua. En realidad fue más que en la zona de Bagua, se dio en una amplia zona de la selva norte peruana, pero el epicentro de las protestas fueron en Bagua, y por eso se conoció como el Baguazo. Fue tremendo. Entonces, esto va a ser muy fuerte y nos va a dejar la lección de la importancia. O sea, va a dejar el aprendizaje, no solamente entre los indígenas, sino entre la ciudadanía peruana, de la importancia, del valor que tienen la ciudadanía ambiental y la ciudadanía indígena, ¿no? Y eso lo vamos ya para cerrar, vamos a hablar justamente de eso en la tercera parte de esta clase diferida.